Bueno, con la ayuda del Señor vamos a seguir avanzando en lo que hemos denominado la serie Más que un rabino, viendo la vida de Jesús, viendo sus enseñanzas, su testimonio, sus hechos y el impacto que él fue generando en su generación y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? De diferentes maneras él así lo ha hecho. Indudablemente avanzar en los evangelios nos permite ver otros temas colaterales, complementarios de inmensa riqueza, como fue el del domingo pasado, donde pudimos aprender un poco más sobre las parábolas, qué características tiene ese género literario, cómo fue utilizado por los maestros de la época, y cómo lo usó Jesús de manera magistral también. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando un poquito acerca de las señales del Mesías. Y comenzamos trayendo esta frase del apóstol Pablo, donde escribiéndole a un conjunto de creyentes ahí en la ciudad de Corinto, una ciudad griega, pero donde había también una comunidad judía importante y una comunidad de creyentes, seguidores de Jesús, compuestos por judíos y por no judíos, por griegos y otras nacionalidades, de otras culturas, ¿no? Y él trae esta frase diciendo que los judíos piden señal, los griegos buscan sabiduría. Indudablemente, con esta frase ya vamos tomando una noción de algo que hemos enfatizado muchas veces, y es como la mentalidad, la forma de ver el mundo, la forma de entender el mundo y la forma de buscar a Dios ha sido muy diferente en lo que es la vertiente semítica de Medio Oriente. Hablamos de toda la descendencia de Abraham, que incluye por supuesto al pueblo de Israel y también a otras naciones vecinas, ¿no? Pueblos vecinos, como puede ser el mismo pueblo árabe, y una gran diferencia con lo que es el pensamiento, la filosofía y la cultura griega o greco-romana, ¿sí? Nosotros, por geografía, por circunstancias de la historia y de la vida, tenemos una gran influencia griega, greco-romana, ¿no? Todo el mundo occidental ha recibido esa influencia. Nosotros nos encontramos con el desafío de tomar lo mejor que podemos de esa cultura que hemos milenaria, que hemos abrazado o que nos ha influenciado, como es la cultura grecorromana, pero al mismo tiempo tenemos el desafío de empaparnos en la mentalidad y en la forma de ver el mundo que tenía el pueblo de Israel, la cultura semítica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, los escritores bíblicos, los grandes referentes de la historia de la Biblia y por supuesto el mismo Señor Jesucristo y sus apóstoles, vienen de ahí, vienen de esa cultura, vienen de esa mentalidad. Entonces, para tener una comprensión mayor y mejor de la palabra de Dios, necesitamos lo mejor que podemos meternos y tratar de aprender y tratar de empaparnos de esa realidad judía. Eso no significa que nos vamos a hacer judíos y que vamos a imitar las costumbres o los hábitos o las tradiciones, porque también el judaísmo, como ya lo vimos en algún otro estudio, ya en los tiempos de Jesús, el judaísmo había dejado de ser aquella antigua fe de Israel y estaba diversificado en diferentes tipos de lo que hoy llamaríamos denominaciones, grupos. En aquella época se llamaban sectas, ¿sí? Es una palabra que hoy nos suena un poco fuerte, pero en aquella época eran, vamos a decir, como denominaciones, como diferentes orientaciones o corrientes, que todos abrazaban esa fe en el Dios de Israel, pero lo vivían y lo marcaban cierto énfasis de una u otra manera, ¿no? Entonces, eso siguió sucediendo a lo largo de la historia, y hoy cuando pensamos en el judaísmo,
nos encontramos que el judaísmo de hoy no es el judaísmo que vivió Jesús, no es el judaísmo en cuanto a cultura y tradiciones que practicó Jesús. Entonces, cuando yo les invito a que nos metamos en la cultura, que nos metamos en la historia, en la geografía, en el contexto, no estoy diciendo que debemos imitar las prácticas judías actuales, que probablemente vengan todas de la Edad Media, de 1500 hacia acá, sino que vayamos más allá, que vayamos realmente al fondo de la historia y en lo posible comencemos en el Génesis, ¿no? Y desde allí en más poder llegar hasta los tiempos del patriarca Abraham, aprender sobre Moisés y todo lo que Dios le fue revelando a Moisés, y finalmente, y en forma central, hacer un especial énfasis en el judaísmo y en la forma de vivir la fe de Israel que Jesús nos convocó y nos transmitió, a través de sus enseñanzas, de su vida y del testimonio que sus apóstoles fueron dejando en los escritos del Nuevo Testamento. Dentro de todo ese bagaje de cosas, nos encontramos con este concepto de señal. La señal, tal como lo refirió Pablo recién, eran una cosa muy buscada por el pueblo de Israel, ¿sí? Ellos querían tener señal de parte de Dios. Al contrario de otras culturas, vuelvo a repetir, como la que nosotros hemos mamado en Occidente, en la cual el pensamiento más teórico, más el análisis, la deducción, los postulados teóricos son más importantes. El pueblo de Israel siempre fue, en su mentalidad, en su lenguaje, en su idioma, en su cultura y en su forma de vivir su vida en relación a Dios, siempre han sido más concretos, más prácticos, más de algo que se pueda palpar. Por eso ellos, en vez de estar pensando en una definición teórica, buscaban la forma de que eso fuera algo que se pueda tocar, que se pueda ver, que se pueda sentir, que se pueda percibir, que sea, como dije, algo concreto. Entonces, hoy vamos a estar viendo un poquito a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de señal, y sobre todo las señales del Mesías, las señales del Mesías. Y por supuesto, lo primero que debemos hacer es poder entender y definir qué significa señal. Bueno, la palabra señal en la Biblia tiene una serie de, digamos así, sinónimos o de conceptos con los cuales podríamos explicarla, para qué se usaba esta idea de señal y cuántas implicancias tiene, qué puede denotar y connotar el uso de la palabra señal. Por ejemplo, hablar de señal era hablar de un signo de autenticidad o de una especie de credencial, ¿sí? También cuando hablamos de señal hablamos de algo visible, como una bandera, un estandarte. En el Antiguo Testamento vemos que se levantaron monumentos, se construyeron, vamos a decir, para la redundancia, construcciones, recordatorios que servían de señal para que las generaciones posteriores pudieran recordar o pudieran tener una referencia de algo que había sucedido ahí. Cuando hablamos de señal, hablamos también de una referencia visual que puede estar indicando un peligro o algo importante que viene a continuación. Un sinónimo muy importante de la palabra señal es la palabra evidencia, ¿sí? Hechos que permitan evidenciar algo que se está planteando. La idea de señal también es una marca distintiva, y también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos esto en varias oportunidades, hablar de señales como anticipo de algo que vendría a continuación. Ya cuando estudiemos en Mateo capítulo 24, cuando lleguemos a esa parte de la biografía de Jesús, veremos que allí los discípulos le preguntaron sobre las señales del tiempo del fin. Ahí podríamos decir que ellos estaban
pidiéndole que les dé anticipos de algo que sucedería en el futuro. Y también una señal es una referencia para la toma de decisiones, es una indicación. Dios fue dando señales que les permitían a su pueblo saber qué debían hacer, cómo debían manejarse, cómo debían conducirse. Como ven, es una palabra que se puede usar con diferentes sentidos, pero siempre son todas cosas muy concretas, muy palpables, muy fáciles de acceder, sin necesidad de tener un conocimiento, una teoría, una inspiración superior. Apago un segundo el sonido y ya me vuelvo a conectar. Muy bien, entonces cuando vamos a la vida de Jesús, hemos estado estudiando algunos hechos acaecidos en la vida de Jesús y les invito a que vayamos al Evangelio según Mateo. Vamos a tomar la referencia de Mateo. Si bien los otros evangelios también toman nota de lo que vamos a compartir hoy. También está en Marcos y en Lucas. Si ustedes recuerdan, en los días anteriores estuvimos viendo a Jesús realizando diferentes tipos de milagros, invitando personas, la casa de Simón, la viuda ahí de Naín, todo en la zona norte de Israel, alrededor del mar de Galilea. Y allí también en esa zona fue donde, como nos contó Juanjo el domingo pasado, probablemente Jesús dio la enseñanza a esa serie de parábolas, de las cuales algunas dio una explicación explícita, específica, como es el caso de la parábola del sembrador. Y en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, van a ir sucediendo algunos hechos más que estaremos viendo en los domingos siguientes, que tienen que ver con ciertos milagros que él estuvo haciendo. Hoy dejamos los primeros versículos de Mateo 2 y vamos a ir directamente a la reacción que estas señales generaron en la población, en la gente. Fíjense en el versículo 23 cómo dice que después de esa serie de milagros, de experiencias de echar fuera demonios y demás, que ya estaremos oportunamente en próximos domingos, las personas ven todas estas señales y tienen una reacción. Dice la Biblia que la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La idea de atónita, como hemos aclarado ahí, habla del asombro, la maravilla, pero mezclado con algo de confusión, con algo de espanto, ¿no? Otro sinónimo es locura, una palabra que hoy se usa bastante, ¿no? Cuando vemos algo que nos llama la atención decimos, qué loco, no loco de enfermizo, sino como que es algo que uno no sabe si será real o no, porque es algo realmente extraordinario. Y eso era lo que las enseñanzas de Jesús y los milagros que Jesús hacía estaba generando en la población. Entonces, sucede un poco como cuando uno por ahí va por un camino y se encuentra con muchas señales de tránsito, ¿no? Genera esa especie de confusión porque uno no sabe a cuál hacerle caso primero. Y efectivamente esto es lo que estaba generando en forma impactante Jesús en la vida de sus contemporáneos. Ahora, qué interesante que el Señor en su misericordia reaccionó de alguna manera en forma, perdón, voy a cerrar acá un poco de ruido.
Bueno, disculpen. Como dice este dibujo, Dios está cerca, ¿no? Y a veces está más cerca de lo que uno mismo cree o de lo que uno mismo piensa. Y así fue con los contemporáneos de Jesús. El Señor dio señales, mostró sus credenciales, generando un gran impacto en su entorno, pero él después se tomó el tiempo suficiente para trabajar en la intimidad y en la necesidad de cada uno, ¿sí? Evidentemente no lo hizo con cada uno en particular, porque multitudes le seguían, pero sí se tomó su tiempo y le dedicó la atención debida para que cada tipo de persona recibiese la indicación, la señal clara para que pueda reconocer a este enviado de Dios y pueda seguir. En el relato que vamos a ver a continuación, se destaca específicamente no la multitud, no el grueso de la gente, sino específicamente un grupo de personas al cual ya hemos hecho referencia y que son los fariseos. Quiero decir que, como ya lo mencionamos en otras oportunidades, lejos de querer tener una mirada despectiva hacia el fariseísmo, no está eso en mi intención, ¿sí? A veces, un poco en broma, entre los jóvenes, no voy a decir quién, solamente voy a dar sus iniciales, Camila Civilotti, en tono de broma dice, sos un fariseo, una cosa así, ¿no? Como en tono un poco burlón. Lo cual es algo bastante frecuente en muchos grupos evangélicos, de ver a esta comunidad, a este grupo de judíos en forma despectiva. No es esa la intención, como explicamos hace unos domingos atrás. Dios utilizó a este grupo de personas sobre sus orígenes para guardar la palabra de Dios, para guardarla con recelo, para enseñarla y comunicarla. Recordamos que ellos fueron escuelas de Biblia, para que muchas personas pudieran ir y pudieran aprender, y vemos cómo Jesús muchas veces participó en sinagogas, las frecuentó, y de hecho compartió algunas posturas eh, teóricas o algunas doctrinales similares a la de los fariseos. Sin embargo, la característica de esta, y es a lo que me quiero referir en el día de hoy. Entonces, volviendo al concepto de señales que Jesús había desplegado en estos primeros meses de su ministerio público, con milagros, con sanaciones, experiencias vinculados con echar fuera demonios, paremos a tener específicamente a lo que es posesión demoníaca y cómo se manifestó, cómo Jesús manejó eso. Hoy en día eso tiene que ver con nosotros, ¿sí? Vamos a dedicarle un domingo. Pero fíjense, interesante, cómo estos fariseos, este grupo, vamos a decir, este grupo de personas que venían escuchando a Jesús, viendo lo que él hacía, dijeron, no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es decir, que esta gente en su interior estaba asumiendo que esta señal poderosa y potentosa que estaba haciendo Jesús, mostrando su poder y su dominio sobre este mundo espiritual, ellos en realidad atribuían a que Jesús lo hacía por medio y por el poder que el mismo, tal vez Satanás, le daba, ¿no es cierto? Es decir, diametralmente lo opuesto.
De aquí nos surge una primera pregunta y una primera reflexión, ¿no? ¿Qué sucede cuando mi sistema de creencias y mis prejuicios se interponen entre la realidad o entre la verdad de Dios y yo? ¿Sí? Dijimos que las señales eran una especie de estandarte, de bandera, de evidencia, de marca de autoridad que permitían de alguna manera afianzar lo que la persona decía. En el caso de Jesús las señales fueron muy claras, de su poder, de su autoridad sobre la enfermedad, su poder y su autoridad a la hora de hablar y de enseñar, pero también su poder y su autoridad sobre ese mundo espiritual demoníaco. Sin embargo, este grupo de gente, aunque estaba viendo el accionar de Jesús, hicieron una lectura opuesta, ¿sí? Una lectura totalmente contraria a lo que era la evidencia que ellos tenían delante de sus narices. Y ahí surge esta reflexión, ¿no? ¿Qué nos sucede a nosotros cuando también a partir de nuestra propia mentalidad, nuestra propia forma de ver la vida, nuestra crianza, nuestra cultura, nuestro entendimiento, lo que nos enseñaron de chicos, lo que nos impone el ambiente donde nos movemos, qué sucede cuando las cosas que nos fueron marcando a lo largo de la vida se interponen entre la realidad de Dios y yo mismo. Es muy probable que eso genere en nosotros un efecto similar al que le generó a estos fariseos, ¿sí? Hoy en día se habla mucho de lo que son los mundos interpretativos, ¿no? Y dice que finalmente uno observa el mundo, observa el entorno y sobre todo interpreta lo que a cada uno le va pasando en la vida de manera diferente, en función de lo que uno quiere ver, de lo que para uno es significativo, y en función de ese conjunto de cosas que uno fue aprendiendo y que lo fueron marcando, ¿sí? Entonces, en este ejemplo un poco cómico, ¿no? Pero claro, si uno viene del mundo de las gallinas o viene del mundo de las aves, y ve una pelota de fútbol, lo que va a ver es un huevo, no va a ver una pelota, ¿sí? ¿Por qué? Porque se crió ahí, se crió en ese ámbito, en ese ambiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en ese momento con el fariseísmo, con ese grupo de personas. A partir de lo que ellos habían mamado, lo que ellos habían abrazado como la verdad absoluta, interpretaban lo otro que estaban viendo. Y eso lo llevó a que, aún teniendo delante suyo al Mesías, al enviado, al ungido de Dios, haciendo señales y prodigios, ellos no lo podían ver. No podían asumir y no podían aceptar eso que estaban viendo. ¿Por qué? Porque era contrario al conjunto de creencias y a la posición que ellos tenían. ¿Se entiende el concepto? Voy a mirarles un poquito las caritas. La mayoría está con cámara apagada, así que no sabemos si estarán despiertos o no, ¿no? A esta altura. ¿Vos qué decís, Raúl? Muy bien. Bueno, entonces, interesante este concepto. Ahí aparecieron, muy bien, una sonrisita. Hola. Muy bien. Bueno, entonces, interesante este concepto que ahora lo vemos claramente vivido por los fariseos. Uno dice, bueno, qué gente necia, qué tontos, qué soberbios, qué cerrados. ¿Cómo puede ser que ellos ven a Jesús haciendo terribles milagros y dicen, no, este tipo es tan endemoniado como esos demonios
expulsa, ¿no? Hoy nosotros lo vemos como una blasfemia de parte de ellos. Pero, vuelvo a repetir, esto nace del corazón de personas que estaban afianzados y cerrados en su propia verdad, en lo que podemos decir su propio sistema de creencias, su propio sistema de creencias, su propia forma de ver el mundo y de ver la vida. Entonces, podríamos decir, a modo de resumen hasta aquí, que mi sistema de creencias, mis prejuicios se interponen entre la realidad o entre la verdad de Dios y yo, veré solo lo que quiero ver, creeré solo lo que ya he definido como creíble y le haré decir a Dios lo que yo quiero que diga. Para aquellas personas era vital que ante algo nuevo y sin precedentes, como era que el Mesías de Dios viniese a este mundo, era vital para ellos que se despojen de aquellas creencias y prejuicios limitantes que cerraban la visión. ¿Para qué? Para poder ver al Señor, para poder creerle al Señor, para poder leer bien las señales que Jesús estaba haciendo y finalmente dejar de hacerle decir a Dios lo que ellos querían, sino escuchar verdaderamente la voz de Dios. Para nosotros el ejercicio es exactamente el mismo, porque tal vez vos puedas decir, bueno, pero yo soy un creyente en Cristo, mi sistema de creencias es el cristiano. Bueno, vale decir que muchas veces nuestra forma de creer el cristianismo está indudablemente contaminada, mechada, diluida con un montón de cosas que no vienen del Señor, ¿sí? Vienen de nuestra crianza, vienen de nuestra propia sabiduría humana, y a partir de ahí se produce una mezcla que nos puede hacer, como acabo de decir, decirle a Dios que diga lo que yo quiero que diga, y no escuchar verdaderamente su voz. Bueno, las creencias propias. Las señales del Mesías nos ponen en primer lugar en conflicto o nos ponen en el desafío de evaluar y revisar nuestras creencias propias. Cuán sinceramente, cuán abiertamente yo estoy mirando al Señor, estoy tratando de aprender de Él. Y cuánto de lo que yo miro de Dios o miro de la palabra de Dios lo estoy filtrando con lo que yo ya creo y con lo que yo ya supongo que debe ser así. Esa sería la primera pregunta para darnos. Bueno, dice el pasaje que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, y ahí vamos a hacer un breve resumen de lo que encontramos en ese capítulo 12, que va de los versículos 22 al 37, ustedes lo pueden leer después, pero en forma explica y resumida, podríamos decir que en primer lugar Jesús le mostró las contradicciones de su sistema de creencias, de su forma de argumentar, ¿sí? En primer lugar, diciendo que evidentemente si él echaba fuera demonios, no podía ser un aliado de Satanás, ¿no? Porque ningún reino se ataca a sí mismo. Y lo otro que les plantea, le dice, bueno, si yo echo fuera demonios por ser siendo un instrumento de Satanás, el trabajo de echar fuera demonios que hacen ustedes, ¿en nombre de quién lo hacen? ¿No? Había una contradicción en esa forma de pensar de estos fariseos. En segundo lugar, el Señor les muestra o les hace ver las opciones que tienen, ¿no? Y acá vemos a un Jesús radical, determinante, ¿no? Como que no da lugar a grises. Fíjense, el versículo 30, él dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama.
Vivimos muchas veces intentando estar en una escala de grises para que todos tengamos la razón, o para que todo esté bien, o para no tener conflictos. Yo personalmente soy una persona que tiene tendencia a eso, a moderar y a evitar el choque. Pero indudablemente hay cosas, hay temas, hay cuestiones de las cuales uno debe tomar una posición de blanco o negro. Y en este caso Jesús mismo marca la línea, ¿no? Dice, bueno, gente, o están conmigo o me escuchan y se someten, se ponen bajo la autoridad de mi palabra y de mi mensaje, o están en contra mío, ¿no? No hay grises en esta cuestión. Y en tercer lugar, él desarrolla las diferentes implicancias que tendría el quedarse encerrado en los propios argumentos, ¿no? Y no dar el debido lugar a las enseñanzas de Jesús y a las señales que él estaba dando como Mesías, el enviado de Dios, ¿sí? Dentro de las implicancias está el no poder alcanzar el perdón de Dios. No porque Dios lo mezquine, sino porque precisamente si yo no me abro a que el Espíritu de Dios sea el que realmente me hable y me marque, y estoy encerrado en mis propios argumentos, definitivamente me pierdo la oportunidad de hallar y de seguir el camino por el cual puedo llegar al perdón de Dios. Y finalmente, dentro de las implicancias, habla de que ese conjunto de pensamientos alimentados por lo que nosotros mismos creemos y a lo que nosotros mismos nos parece, nos va a llevar a tener frutos, a tener un vocabulario, a tener expresiones y acciones que van a estar en sintonía con eso que uno está pensando, ¿no? Y eso son malos frutos que vienen de malos pensamientos. Eso es, en resumidas cuentas, lo que Jesús viene mostrándoles a este grupo de personas muy, muy, muy cerrados en su propia postura, en su propia posición, en su propio sistema de creencias, que les estaba impidiendo ver las señales que con toda contundencia y con toda claridad Jesús les estaba dando. Sin embargo, vemos algo interesante a continuación. Después de que Jesús los confronta duramente, ellos, con una especie, ¿no?, de sordera, de autismo, de decir, siguiendo ellos con su propio relato, dice que algunos de los escribas y fariseos, después de que Jesús le dio todo esto, le dicen, maestro, queremos ver de ti señal. En Marcos, que es el pasaje paralelo, dice que vinieron los fariseos, comenzaron a discutir con él, ya analizamos un poquito la discusión que tuvieron, y le pedían señal del cielo, ¿no?, para tentarlo, para desafiarlo, para ver si realmente era el Mesías que decía ser, ¿no? Qué tontería. Presente toda esta discusión se estaba dando por las señales que Jesús estaba dando, y ellos, en vez de tener una lectura humilde de todas esas señales y ver que Dios estaba mostrando, estaba señalando, estaba autentificando al Mesías, ellos estaban cerrados en eso, y sin embargo tienen otra vez ese pensamiento automático de pedir nuevas señales o pedir más señales. ¿Cómo reaccionó Jesús ante este nuevo pedido de señal? Bueno, muy interesante lo que dice a continuación el versículo 39. Dice, él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, que fue la ciudad donde fue Jonás, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Queremos en los minutos siguientes
desglosar un poquito, qué es esta respuesta un poco extraña que Jesús les da, ¿no? En primer lugar, deja claro que el Señor no va a seguir con la locura y el capricho de esta gente, delirados ahí en un montón de necedades, pero sí les va a dar una señal clara, ¿sí? Que es la señal del profeta Jonás. Para aquellos que no recuerdan la historia, esta es una historia que se relata en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, donde Dios, por su misericordia, decide llevar un mensaje de arrepentimiento a una ciudad, la ciudad de Nínive, una ciudad pagana, idólatra, violenta, pecadora con todas las letras. Entonces decide llevarles un último mensaje de exhortación para que se arrepientan antes de destruirla. Y elige o le indica a este profeta Jonás a que vaya a esa ciudad a llevar ese mensaje. Jonás, en un acto de rebeldía, de desobediencia, decide no ir, toma el camino opuesto y finalmente Dios prepara una tormenta en el mar y Jonás va al agua, ¿no? Y luego prepara un gran pez que lo devora. Jonás se encuentra, como hemos leído, 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, luego de lo cual Jonás decide finalmente ir a Nínive, va a la ciudad, predica en la ciudad y la ciudad se convierte, se arrepiente, toma convicción de pecado, se arrepiente y Dios perdona a la ciudad y ya no envía el castigo que había prometido si la ciudad no se arrepentía. Entonces, ¿en qué consiste la señal del profeta Jonás? Debemos entenderla o interpretarla como Jesús la explicó. Y la señal del profeta Jonás tiene 2 aspectos. Un aspecto es que el mensajero va al pueblo perdido. El mensajero va al pueblo perdido. El otro aspecto es que el mensajero estuvo 3 días y 3 noches sepultado. En el caso de Jonás, sepultado en el vientre del gran pez. Entonces, Jesús dice que la señal del profeta Jonás como mensaje, como baliza, como estandarte, como evidencia que lo relaciona a él y que iba a servir para que sus contemporáneos, esos fariseos, toda esa generación de gente pudiesen ver en Jesús al verdadero Mesías, tenía 2 aspectos. El primer aspecto es que así como aquella ciudad, cuando escuchó el mensaje, se arrepintió, de esa misma manera tenemos que ver que el enviado de Dios, no Jonás en este caso, sino el Mesías de Dios, habría de venir ya no a una ciudad perdida, sino a un mundo perdido. Y que así como aquella ciudad se arrepintió ante el mensaje, este mundo perdido habría de arrepentirse ante la venida y ante el mensaje del enviado de Dios del Mesías. Ese era un aspecto. El segundo aspecto de esta profecía tenía que ver con los 3 días y las 3 noches que Jonás estuvo en el vientre del pez. Pero antes de avanzar a eso, vemos algunos otros versículos donde vemos claramente cómo Jesús cumple este primer aspecto de la señal, ¿sí? Dice el apóstol Pablo que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por uno, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo por nosotros. Análogamente a lo que pasó en aquella ciudad pecadora de Nínive, el Señor a este mundo
que se caracteriza no por la bondad, no por la justicia, sino al contrario, se caracteriza por la impiedad, el pecado reinante, y aquí viene el Señor, no a una sola ciudad, no a un solo pueblo, sino a que todo el mundo, todas las naciones puedan oír el mensaje de advertencia, de condenación, pero también de esperanza y de salvación. Muchos de la multitud, dice Juan, creyeron en él y decían, el Cristo, el Mesías, cuando venga, ¿hará más señales que la que éste hace? La respuesta es no. La multitud pudo leer y pudo ver las señales que Jesús hizo y pudo de alguna manera dar cumplimiento a este primer aspecto de la señal del profeta Jonás, el enviado de Dios, el profeta de Dios, viniendo al mundo a no solo traer el mensaje, sino también a pagar el precio de redención. El segundo aspecto de la profecía, de la señal del profeta Jonás, tiene que ver con los 3 días y las 3 noches en que Jonás estuvo en el vientre del pez, y dice que así también él habría de estar 3 días y 3 noches sepultado, ¿no? Esto tiene que ver con su muerte y con su resurrección. Bueno, según la tradición y lo que la mayoría de nosotros aprendió y se recuerda para Semana Santa, arrancamos el Viernes Santo, el sábado y el domingo de resurrección. Sin embargo, a vuelo de pájaro podemos ver que si Jesús murió un viernes a la tarde, ahí tenemos un día y una noche, una tarde y una noche, tenemos el sábado un día y una noche, y tenemos el domingo a la mañana un día. Es decir que si las matemáticas no me fallan, nos está faltando un poco de, nos están faltando días, ¿no? Nos están faltando horas para que esta señal del profeta Jonás tenga un cumplimiento efectivo en los días que Jesús fue sepultado hasta resucitar. Bueno, si quieren saber cómo se resuelve esta aparente divergencia o contradicción, van a tener que esperar, porque eso pasa en el capítulo 28 de Mateo y estamos en el 12. ¿Sí? Entonces, van a tener que esperar unos cuantos meses hasta que volvamos a tocar este tema y veamos cómo se resuelve la segunda parte o el segundo aspecto de la señal del profeta Jonás y de la señal que Jesús cumplimentó perfectamente estando sepultado 3 días y 3 noches antes de resucitar. Evidentemente vamos a tener que hacer algunos cambios en nuestro calendario juliano, ¿no es cierto? Precisamente no hecho por el Señor, sino ya por gente del Imperio Romano. Muy bien, pero ya continuando con el tema y para ir avanzando hacia las conclusiones finales, vemos que, como dijimos anteriormente, muchos de los judíos que habían venido a acompañar, bueno, acá el texto habla de María, está hablando de la resurrección de Lázaro, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Ya dijimos que esto es lo que sucedió con el común de la gente. Vieron las señales y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos nuevamente y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Este pasaje se encuentra cronológicamente unos meses más adelante de lo que venimos hablando, pero a los fines prácticos es lo mismo. Nos encontramos nuevamente con el Señor Jesucristo haciendo señales, mostrando muchas señales, muchas evidencias, muchas credenciales de su autoridad, de su autenticidad, y nos encontramos nuevamente con estos grupos, ¿no es cierto?, religiosos. Los grupos religiosos donde ahora tienen un segundo desafío. Ya no es solo la confrontación con su sistema de creencias, sino que ahora tienen la posibilidad de cambiar, la posibilidad de cambiar.
las señales que Jesús trajo a la vida del pueblo de Israel, a la vida de estos grupos religiosos. En un momento anterior hablamos de esa confrontación con las creencias propias, pero una vez que viene esa confrontación, surge naturalmente el desafío de cambiar, de decir, bueno, hemos visto las señales, me he dado cuenta de que mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, mi forma de interpretar el cristianismo, mi forma de relacionarme con Dios no es exactamente la que Dios me propone. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El Señor ha hecho muchas señales. El cambio está propuesto. Y es un cambio que estuvo propuesto para aquellos fariseos, escribas, y también es un cambio que está propuesto para todos los que estamos aquí escuchando este mensaje, viéndonos aquí en las pantallas. El cambio también está propuesto para cada uno de nosotros. ¿Qué haremos con las verdades que Dios nos va comunicando en su palabra? ¿Qué actitud tomaremos? ¿Haremos el cambio o seguiremos cerrados y encerrados en nuestro propio sistema de creencias? Ese es el desafío de las señales que nos trae el Mesías. Y ante ese cambio propuesto, termina el capítulo 12 con un concepto que trae tal vez un poco extraño, ¿no? Pero básicamente no vamos a detalle de eso, porque cuando hablemos ya de lo que pasó ahí con el endemoniado gadareno, hablaremos de la posesión demoníaca, pero lo que Jesús trae es este concepto. Dice, bueno, una casa totalmente desordenada, sucia, y de repente limpio en su lugar, pero vacía, vacía. Él dice, esto en Dios puede estar bien, pero es peligroso, es peligroso. ¿Por qué? Porque la casa ordenada, limpia, pero vacía, sin nadie que habite, sin nadie que reine, sin nadie que tenga autoridad, es un terreno propicio para que nuevamente venga el desorden, venga el caos y que el estado posterior sea inclusive peor que el anterior. Uno ha visto muchas veces, yo en mi propia vida y en testimonios de personas con quienes uno va hablando, y ves cómo personas en un momento dicen, bueno, está bien, entiendo que estoy lejos de Dios, que estoy viviendo a mi manera, y deciden implementar una reforma, un reordenamiento, ¿no? Y emprolijan la casa, emprolijan los pensamientos, ordenan cosas de su vida, y quedan sus vidas como esta misma analogía, ¿viste? Quedan sus vidas limpitas y ordenadas, pero sin la autoridad de Cristo tomando la habitación, plantando bandera, plantando señal ahí dentro. Y lo que uno ve es que al poco tiempo, el deterioro vuelve, y a veces el estado posterior vuelve a ser peor que el estado anterior. Es lo que un comentarista dice, la reforma sin una transformación plena. Ordenar, aceptar las verdades de Dios, implementar ciertos cambios en nuestra vida es bueno, es positivo, es recomendable, es agradable ante los Dios, es conveniente, pero el Señor quiere algo más, quiere comunicarnos algo más que una simple reforma de nuestras vidas. Él pretende una transformación plena, haciendo que nuestras vidas no solamente estén ordenadas y limpias, sino que también sea Él quien esté reinando, quien esté tomando control pleno y habitando plenamente en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo es la plenitud,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Las señales del Mesías nos hacen reflexionar y confrontarnos con nuestras creencias propias. El Señor nos hace y nos propone un cambio profundo, pero finalmente Él quiere ser quien en forma plena viva nuestras vidas, gobierne nuestras vidas, habite en nuestras vidas, cohabite con nosotros en forma permanente, que podamos ser personas no solamente que prolijamos un poco nuestra forma de vivir y de actuar, sino que realmente seamos receptáculos abiertos para que Cristo habite y nos complete y nos gobierne en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Entonces, vidas ordenadas y limpias, pero especialmente vidas gobernadas por la autoridad de Cristo. Quiero terminar con este hermoso salmo, volviendo al tema de las señales, del estandarte. Y el salmista dice: haz conmigo señal para bien, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Queridos hermanos, queridos amigos, todos los que estamos aquí en esta noche, frente a esta pantalla, frente a estas verdades. El desafío de Dios, la invitación de Dios es que abramos la mente y el corazón para no estar cerrados y encerrados a nuestras propias creencias, nuestras propias formas de ver la vida y las cosas, y que en esa apertura podamos ver las señales que el Señor nos está dando, señales indubitables, y que con humildad nos abramos a Él, no solo para ordenar y prolijar nuestras cosas, las de todos los días, sino para darle el debido lugar y que Él pueda en plenitud llenarnos, gobernarnos, guiarnos y proyectarnos. Señor, haz conmigo señal para bien, porque tú me ayudaste y me consolaste. Que Dios les bendiga.